Aleluya, segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Es tremendo lo que la Biblia nos muestra acerca de la transformación del apóstol Pedro. Dice la Biblia que era un pescador sin letras, era una persona que no tenía, pues Dios lo llamó y él acudió al llamado. Y pues dice la Biblia que Pedro anduvo con el Señor, ¿verdad? Y fue instruido junto con los otros discípulos. Fue instruido en su palabra y vemos esa transformación que después de que el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y el aposento alto, que todos fueron llenos del Espíritu. Pedro como disertaba, como, aleluya, usaba la palabra de Dios tanto que se convertía en miles de personas. Y de haber sido una persona sin letras, sin conocimientos, un pescador, vino a ser un siervo de Dios muy utilizado, aleluya, por Dios de diferentes maneras. Bien decía yo que Pedro, pues a pesar de haber sido un hombre sin letras, un hombre burdo, un hombre, aleluya, como se decía en ese tiempo del vulgo, fue transformado de una manera tal que, pues después era fue usado en gran manera por Dios. Y en esta segunda carta que él, la segunda epístola universal, en el capítulo 1 y el verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así como Pedro fue llamado, hermanos, cada uno de nosotros que seguimos este camino con una convicción clara de lo que estamos haciendo, sabemos que hemos sido llamados, así como lo fue Pedro, cada quien en su tiempo, cada quien de la diferente manera. Dios trabaja con cada uno conforme al carácter de cada persona y conforme a su entrega a Dios. Dice que todas las cosas en el verso 3 que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea que hay una declaración aquí muy fuerte que nos han sido dadas esas cosas ya. No es que las estemos esperando, es que si estamos en el Señor ya nos han sido dadas. Aleluya, por su divino poder. Pero ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, el conocimiento de Cristo. Porque una cosa es escuchar de Cristo, otra cosa es conocer de Él. Por eso dice aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, no por hechos nuestros, sino por su gloria, por su gracia, por su excelencia, nos llamó. Y dice que nos han sido dadas cosas por su divino poder mediante ese conocimiento del Señor. Ahora, conocer al Señor Jesucristo, aleluya, suena fácil, pero no lo es. El conocer al Señor Jesucristo implica muchas cosas. Sobre todo, pues para conocer a alguien, pongámoslo de una manera secular, a una persona, pues necesitamos tratarla, escucharla, hablar con ella. Y para conocer a Cristo es lo mismo, se necesita acercarse a Él, hablar con Él. Y aunque Él no nos conteste de una manera audible, Él responde. Él responde, por eso su Espíritu Santo está aquí en su lugar, trabajando en nosotros, en los que hemos recibido y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Aleluya, de esa manera Dios se comunica con nosotros. Pero se necesita pues tener esa sensibilidad espiritual. Y para adquirir esa sensibilidad espiritual necesitamos estar cerca del Señor. Tener el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por medio de esas cosas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo creo que no hay en ninguna parte promesas más gloriosas que a la iglesia, porque dice la Biblia que ni a los ángeles ha dado esas promesas, ni a las personas importantes conforme a como el mundo las ve. No, lo vi, lo menospreciado. La iglesia de Jesucristo, aunque tienes poca fuerza, dice en Apocalipsis cuando habla de la iglesia de Filadelfia, pero el Señor siempre ha usado
lo débil. Es más, dice la Biblia que su poder se perfecciona en la debilidad. Dijo Pablo, por eso cuando soy débil, soy fuerte, porque cuando por sus tantos ataques que él sufría de diferentes maneras, cárceles, azotes, persecuciones, su aguijón en la carne, que él tenía un problema de salud, pues él se sentía débil en la carne, pero decía que cuando estaba así débil era cuando estaba fuerte espiritualmente. Y obviamente que así era, porque sus escritos por miles de años han permanecido siendo todavía actualmente de gran bendición, de gran enseñanza para la iglesia de Jesucristo. Entonces, dice enseguida que el Señor por esas promesas, dice, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, estos textos se leen fácil y de corrido, pero ser participante de una naturaleza divina es que ya nuestra naturaleza humana sea derrotada, sea, ¿cómo podemos decir?, sea puesta más abajo que nuestra naturaleza divina, que la naturaleza divina esté por encima y lleguemos a tener, ser participantes de esa naturaleza divina. ¿De qué manera? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y hoy como nunca, pues la corrupción está a través del mundo. Es tremendo el estado de perversión que es hoy en día aceptado, permitido y hasta apoyado en el mundo. Cosas que en décadas pasadas jamás se hubiesen esperado de lo que está sucediendo. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que algunos gobiernos iban a apoyar a quien diga que se siente algo que no es, y que los demás tenemos que reconocerle que se siente, es su verdad y así es, pero no es así. No es así. Dios hizo dos géneros, por ejemplo, hablando sobre ese tema solamente. Entonces una persona, ahorita hay una gran lucha en otros países, incluso en todos yo creo, por esa situación, buscando el apoyo estas, podemos decir minorías, aunque ya son muchos, que apoyan estas causas. Entonces la moral se ha relajado de una manera tremenda. Dice aquí, aleluya, dice que Dios nos sacó huyendo, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia casi siempre se refiere a esos deseos pecaminosos carnales, cosas que no son morales ni aceptables delante de Dios. Y eso cunde en todo el mundo. Está tremendo por todos lados. Dice, vosotros, o sea, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Alabado sea Dios. La virtud, ¿qué es la virtud? Pues la virtud es una serie de cosas positivas que hay en algunas personas y debe haber en todos los cristianos. La virtud, la sinceridad, la nobleza, son parte de esa virtud, de una moral elevada conforme a como Dios la pide y la quiere y la demanda y la exige incluso. Dice que añadamos, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Ok, si nada más para la fe, ¿cómo se adquiere la fe? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sí, indudablemente que nuestra fe va siendo edificada y aumentada conforme a cuanto conocimiento de Dios tenemos, llevando un balance entre lo espiritual y lo literal, o de la letra y el espíritu, porque es bueno conocer el estudio, lo que la palabra nos dice, conforme a... Hay muchos estudios de tipo, aleluya, exegéticos, que profundizan mucho en la Biblia, y eso es bueno. Y hay ciertas ramas de la iglesia que se dedican más al estudio, a la transliteración del hebreo, del griego, para ver exactamente el mensaje de cada texto bíblico.
Y es importante, pero no todos somos llamados a esa situación, sino que la Biblia dice que nosotros por la fe caminamos. Y hay gente que tristemente pues no pueden ni leer muy bien la palabra de Dios, pero tienen fe. Entonces, primero tiene que desarrollarse esa fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, algo cierto que esperamos, convicción de lo que no se ve. O sea, estar convencidos de algo que no vemos. Comentaba yo con un hermano, la diferencia entre la iglesia de Jesucristo y el pueblo escogido por él es muy grande. Es tan grande que pues aún está en conflicto su pueblo. El pueblo, hablando de la raza que le escogió, más bien de la raza que se formó a través de Abraham después del llamamiento de Ur de los Caldeos, Abraham cuando le cambió el nombre, pues fue el padre de esas naciones, no solo de los hebreos, sino también de los árabes, todas esas multitudes musulmanas son descendientes de Abraham. Pero bueno, aleluya, la diferencia es muy grande. Voy a pasar por ahí con esto. Comentaba yo con un hermano que pues la tierra prometida, la Canaán prometida, aún está en problemas, todavía se la están peleando los descendientes de Abraham, digamos la descendencia de Ismael, la descendencia de Isaac, y no se define. Dios dice que va a definir a favor de Israel. Ignoramos y podamos decir, y mucha gente lo dice, pero Israel está muy mal, Israel está matando, Israel está... Bueno, eso ya no puedo, al menos yo no puedo llegar más allá de eso, de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él sabe por qué son las cosas. El pueblo de Israel desobedeció, no aceptó al Mesías, está cosechando gran parte de los juicios, pero la palabra dice que oremos por Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo al cual se le hizo las promesas, es el pueblo mediante el cual vino el Salvador del mundo, y pues nosotros nos toca obedecer. Pero bueno, esas facciones que aún están en problemas pelean una franja de tierra que es hasta muy pequeña, pero por razones espirituales, razones proféticas y de todo tipo, es un conflicto, y el Señor dijo que iba a poner a Israel como una piedra pesada, algo con lo cual las naciones iban a tener dificultades para poder llegar a un fin de paz, y lo que está sucediendo. Pero alabado sea el Señor, que la iglesia es muy aparte de esto. Y de eso quiere decir iglesia, la palabra original, eclesia, los llamados aparte o llamados afuera. Es lo que significa, es algo puesto aparte. Y la nación de Israel, sus antepasados, muchos de ellos conocieron al Salvador, anduvieron con él, vieron sus prodigios, sus milagros, incluso vivieron su crucifixión. Y aún así, los descendientes de ellos no le aceptaron ni han creído, ni aún viendo. Y dice la palabra, bienaventurados los que sin ver creyeron. La posición de la iglesia, que la iglesia hemos creído sin ver. Esa es la fe. Creemos en el Señor aunque no lo veamos, pero sabemos que Él es, que Él vive y que Él viene por los suyos. Entonces hay una diferencia muy grande. Por eso la novia del Cordero, o el cuerpo de Cristo, que también es un tiempo de la iglesia, es algo muy importante. Imagínense ser parte de ese cuerpo. Es un privilegio y una, ¿cómo podemos decir? Pues una diferencia muy grande que el Señor hace. Entonces, por eso el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo, aunque llamados ambos por Dios, son diferentes posturas de cada quien y diferente final para cada uno. No final, sino el trato de Dios para cada quien es diferente. Entonces, aquí dice en el verso 4, la segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos tan grandes promesas para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Recuerda el texto que dice que Dios nos quiere llevar a la estatura de un varón perfecto, la estatura de Jesús. Pues aquí también eso se refiere, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo.
a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, de lo que hablamos, si aún para tener una fe firme que se puede ir alimentando y cada vez puede ser más fuerte, y algunos cristianos, seguidores de Cristo, tienen más que otros. En algunos la fe es más fuerte, en algunos es un don, porque la fe está como un don del Espíritu también. Dice la Biblia que Dios a todos nos da una medida de fe, pero como don del Espíritu, aleluya, es como el don de sanidad, es que todos podemos orar por los enfermos, pero hay unos que el Señor usa en sanidades más fuertemente que otros. Entonces, la fe también trabaja así. Entonces tenemos que añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud del conocimiento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces hay una gran porción del pueblo de Dios que perece o muere, ya sea literalmente o espiritualmente, por falta de ese conocimiento. Por eso dice aquí que tenemos que añadir ese conocimiento a la virtud. Voy a repetir el verso 5 para que se nos grabe. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué es ser diligente? Poner diligencia, obediencia, siendo obedientes al Señor, a su palabra. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Le digo que todo esto lo podemos leer fácil, pero dígame ¿usted tiene ese dominio propio? Puede tenerlo en ocasiones, lo podemos tener, pero muchas veces no. Cuando tenemos un problema fuerte, cuando somos agredidos, cuando vemos una injusticia, cuando a veces reaccionamos de una forma como lo hizo Pedro, aleluya, cuando quiso defender al Señor. Pero ese dominio propio se tiene que añadir al conocimiento, tiene que añadirse dominio propio o luchar por ello, por hacerlo. Y luego dice: al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Después de que lo tenga uno, todavía paciencia. Entonces todas estas cosas, virtudes muy bonitas, tienen que adquirirse en el Señor. Dios es el que propicia, es la fuente donde vienen todas esas cosas, pero nosotros tenemos que buscarlas. Y tenemos que esforzarnos en tenerlas, en pelearlas, porque no todo viene así como facilito, hay que pelear. La Biblia claramente nos instruye acerca de que la batalla es diaria, incluso utiliza muchos términos bíblicos. Y bueno, dice, pero en el Antiguo Testamento, porque eran las guerras. No, en el Nuevo, cuando Pablo le dice a Timoteo: milita por las profecías que hicieron a ti, pelea la buena batalla. O sea, términos, aleluya, de guerra, términos de batalla, términos militares. Pero pues siempre voy a repetir esto que digo: nadie puede pelear una batalla si ni siquiera se da cuenta que está en medio de ella. Y nuestra batalla, como la Biblia nos dice, no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra personas, es contra algo mucho más poderoso, que es espiritual, y son las fuerzas del mal contra lo que peleamos. Obviamente que el enemigo y sus fuerzas, sus huestes, van a utilizar personas, como utilizaba el gadareno, como los que nos muestra la Biblia, cuando un espíritu, algunos los poseía, algunos desde fuera los oprime o les hace caer. A los mismos cristianos nos persigue queriendo que caigamos en una situación problemática que nos haga pecar, como es de tener un problema con otra persona, con un hermano. Hace poco compartimos qué tan importante es el amar a nuestros hermanos, tanto que dice que el que no ama a su hermano, la luz que hay en él son tinieblas, dijo el apóstol Juan. Y entonces todas esas cosas que aquí se leen facilito, las podemos leer yo creo que en unos 15 segundos, 20, pero vivirlas, ponerlas por obra. Voy a repetir esto: vosotros también, el 5, poniendo toda diligencia, una actitud diligente, una actitud obediente, una actitud sumisa para dejarse enseñar y conducir por el Señor. A toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
A la virtud conocimiento, ahí se va pegando una cosa a otra. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y si ya mencioné las dificultades que hay para alcanzar esto, imagínense después la paciencia. Hay algunas personas que tienen esa facultad de la paciencia y hay unos que no tenemos mucha, me cuento entre ellos, como una persona bastante impaciente. No sé usted, hay unos que, por ejemplo, pues aquí ya ve que es muy constante, tenemos que acudir a citas que nos hacen esperar, situaciones que nos hacen esperar, el tráfico simplemente, y algunos pues le llevan mejor que otros. Para unos es más difícil, es muy pesado estar en una sala de espera y viendo que pasa el tiempo y nada, y algunos, aleluya, nos desesperamos, y a veces le digo que me estoy contando entre ellos, uno mismo, oiga, pues me van a atender, o no, si no para hacer otra cita, o qué va a pasar, o qué. No, sí, ahorita y esto y lo otro. Bueno, pero esto es solamente una muestra de cómo nos falta muchas veces la paciencia, y le digo que empezando por mí. Yo sé que me falta, pero trato de tenerla. Lucho y le pido a Dios que me ayude a tener esa paciencia, pero la paciencia del Señor, no estoy hablando de otras cosas tipo mundanal. La paciencia de Dios para esperar en Él, para tener paciencia cuando no hay una respuesta clara de parte de Dios, porque muchas veces el Señor pues prácticamente casi siempre no responde inmediatamente a nuestros requerimientos, y a veces no responde nunca, porque a veces nuestras peticiones y requerimientos no están en su voluntad. Y cuando el Señor retarda algo, como dice su palabra, que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no es porque lo vaya a dejar de hacer, simplemente que hay que tener esa paciencia. Y como le digo, hay cosas que Él las va a responder a su tiempo, pero hay unas que quizá no las obtengamos porque no están en su voluntad. Hay muchas cosas que Dios no nos las da porque eso nos puede alejar de Él. También eso debemos de reflexionar. Dios nos da algo que nos sirva para apartarnos de Él. Entonces hay que pedir conforme a su voluntad, y su voluntad la conocemos en la palabra. Con permiso, perdón, hermanos. Ahora dice que su voluntad es nuestra santificación, y ahí entramos en un proceso que tiene que ver con todo esto. Pero ser santificado, en primer lugar, no nos podemos santificar nosotros solos. Dice la Biblia que santifica es el Señor. Y luego también, por eso el deseo en la palabra, el deseo de Pablo, que dice que yo deseo que todo vuestro ser sea santificado. Que el Dios de paz os santifique por completo cuerpo, alma y espíritu, las tres áreas de nuestro ser. Y aquí tendremos mucho para extendernos, porque en esas tres áreas de nuestro ser es diferente. La santificación empieza por el Espíritu, porque es donde se aloja el Espíritu Santo. Pero de ahí tiene que manifestarse después al alma y a la carne. ¿En qué forma el alma santifica? Bueno, con la renovación de los pensamientos, como dice su palabra en el libro de Romanos, si no estoy equivocado. Dice que nuestros pensamientos que antes teníamos sean reemplazados, que hay una renovación de nuestros pensamientos para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque hay una voluntad perfecta de Dios, hay otra que le llamamos permisiva, que nos permite hacer lo que queramos. No me refiero al pecado, sino me refiero a decisiones, a cosas que decían, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, sin preguntarle al Señor, sin ponerlo delante de su presencia. Es una voluntad permisiva que muchas veces, ándale pues, hazlo, y no te va a resultar, pero al que lo compruebes por ti mismo. Y Él tiene una voluntad perfecta, que esa es la que hay que buscar por el medio de la renovación del pensamiento. Aleluya. Bueno, entonces para adquirir todas estas cosas, fíjese, el apóstol Pedro, habiendo sido, como digo, un hombre sin letras, se metía en estas profundidades de lo que Dios, el Señor Jesucristo, estaba pidiendo. ¿Cómo lo sabía? Bueno, ya el Espíritu Santo estaba en él y le inspiraba todas estas cosas.
Alabado sea Dios. Y luego dice, a ver, se me volteó aquí un poco la Biblia. Pero dice, a la piedad, afecto fraternal. Ya vimos todas las cosas que hay que ir teniendo. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. ¿Qué quiere decir esto? Amor entre hermanos, afecto entre hermanos. Y al afecto fraternal, amor. Bueno, el afecto y el amor se diferencian en que el afecto es mucho más leve. Un afecto, una estimación, no es igual a un amor profundo en cuanto al amor entre hermanos se refiere. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a recordar aquí un versículo del apóstol Juan que hablando el Señor, dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros del mundo, y yo os he puesto para que llevéis fruto. Entonces, aquí está: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, porque el objetivo es que demos fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, y el Señor insiste por medio de Pedro, en el conocimiento del Señor. Hermanos, aquí el conocimiento del Señor no tiene fin. Usted puede conocerlo cada vez más y más. Cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, Él nos lleva al conocimiento de las cosas del Padre y nos enseña lo que Cristo Jesús quiso enseñarnos, por cuanto enviaron las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, enviaron a la tercera, al Espíritu Santo, para que Él nos llevara toda justicia, toda verdad, nos enseñara y nos recordara las palabras de Jesús. Entonces, por medio del Espíritu Santo se puede lograr todo esto. Pero para tener el Espíritu Santo activo en nosotros necesitamos buscar la santidad. Porque la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y hay otro verso que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Ah, pero eso es antiguo. Bueno, la Biblia es antigua. Pero la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar jamás. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros cambiamos, nuestros antepasados fueron cambiando. Estamos en el camino del Señor, peleando la buena batalla, pero somos cambiables, volubles. Él no. Él no es hombre para que se arrepienta. Dice su palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo está ahí plasmado y ha permanecido por siglos, que ha llegado a nosotros precisamente para que sepamos exactamente qué es lo que Él nos dice. Pero para interpretar, para entender, se necesita este conocimiento que dice la palabra aquí. Y el conocimiento viene, claro, estudiando su palabra, pero buscando la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en la santidad del cristiano. Si no se está en santidad, ¿y qué es santidad? ¿Estarse nomás orando? No. Ser santo es apartado para Dios. Simple y sencillamente vivir para Dios. Usted puede estar donde quiera, pero puede estar viviendo para Dios. Y cuando lo empiece a practicar y a hacer realmente donde esté, entonces va a sentir esa dirección del Espíritu Santo en cualquier lugar y en todas las áreas de su vida. Y dice que si estas cosas que nos dijo antes, la fe, la virtud, la paciencia, el conocimiento, el dominio propio, están en nosotros, dice que no nos van a dejar estar ociosos. No se refiere al trabajo secular, su trabajo en el que usted pasa la mayor parte de su tiempo. No, se refiere al trabajo de Dios. Porque dice: no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, aguas ahí, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque fue purificado y fue perdonado, pero dice que habiendo olvidado esa purificación y no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estaba yo preparando un estudio, un mensaje, lo que es deslizarse, lo que es caer, y tiene muchas cosas, porque el deslizamiento es algo que se va poco a poco. Pero bueno, ojalá lo pueda compartir aquí o en la iglesia. Ese estudio, porque en verdad que a mí fue de mucha bendición. Y dice el 11, porque de esta manera, fíjese, después de todo esto que Pedro nos recomienda, nos insta a hacer y a buscar, dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso versículo, amplia, una puerta amplia para entrar a su reino y generosa. Por esto, dijo Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Se da cuenta que aunque sabemos, la hemos oído, lo hemos leído, tienen que estar siendo recordadas, porque nuestra mente, hermanos, es muy traicionera, engañoso es el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la base de nuestros pensamientos y sentimientos, y dice que es engañoso. Entonces, por eso dice muy claro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es lo que decimos los predicadores. Pues yo sé que ustedes la han escuchado, pero mire, reflexione, profundice en estas verdades eternas, en estas gloriosas palabras que son el alimento de nuestro espíritu. Pues tengo por justo, el 13, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el amonestar a la iglesia, amonestarla, despertarla. Una amonestación es una llamada de atención. En una palabra más coloquial es un regaño. Tengo por justo en tanto, o sea, mientras vivo, que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, amonestarlos. Yo, si lo tuviéramos que decir en un español coloquial, para regañarlos. Es lo que significa, al fin y al cabo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjense la cercanía de Pedro con el Señor, que el Señor ya le había dicho que ya se iba a ir. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, recordar estas cosas. Aleluya. Entonces, mencionaba yo la diferencia del Pedro de la crucifixión, cuando huyó, cuando negó al Señor, al Pedro que fue después de recibir al Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Esto fue después de Pentecostés. Después de que vino el bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, o la llenura del Espíritu, se convertían miles en la predicación de Pedro, habiendo sido alguien sin estudios, sin letras, dice sus palabras. Pero el Señor, cuando nos mira, no es lo que somos en este mundo, es lo que vamos a hacer en Él. No es lo que somos en el camino del mundo, sino lo que vamos a hacer en el camino de Cristo. Es lo que Él mira. Por eso a Pedro, Él miró lo que iba a hacer, no lo que era, porque Pedro era corajudo, era enojón, violento, y a la hora de la hora, mucho ruido y pocas nueces, porque a ver cómo huyó cuando apresaron al Señor. Pero fue regenerado, fue restaurado por el Señor, y después recibió la llenura del Espíritu y fue usado maravillosamente. Aquí vemos una vez más manifestada la gracia de Dios. Como Dios, aleluya, Él se humilló, Dios lo perdonó y Dios lo usó grandemente. Qué tremendo, hermanos, aleluya. Y dice que ellos fueron testigos, es lo que le digo. En el pueblo hebreo hay muchos descendientes de los apóstoles, y algunos tienen la genealogía y saben. Algunos saben que son descendientes de los levitas y de los sacerdotes y todo eso. Entonces, a pesar de esto, no recibieron al Mesías, la gran mayoría.
y no le han recibido. Vamos al 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiales. ¿Qué es esto? Cuentos, fábulas. Una fábula es, como ejemplo, hablar de la mitología, de los dioses de la mitología griega, de los dioses egipcios, que son mitos, mitología. Son fábulas, de las fábulas de los cuentos que nos enseñaban de niños, todo eso. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está confesando que ellos lo vieron, compartieron con él, comieron con él. ¿Se da cuenta? Entonces el testimonio que tiene el pueblo hebreo es grandísimo. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, los gentiles que no éramos su pueblo, él dijo, llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Nosotros, sin haberle visto, le hemos aceptado y le servimos. Algunos con más voluntad que otros, de la mejor manera que podemos. Y dijo en su palabra, dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Cuando lo dijo a Tomás, porque viste, creíste, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Y dice, pues cuando él recibió de Dios, dice el 17, sigue contando Pedro, Padre, honra y gloria le fue enviada, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, ellos la oyeron, la voz de Dios Padre, imagínense. Y nosotros oímos esta voz. ¿Qué sensación habría en ellos? Y luego dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este va a ser el último verso que vamos a leer en esta hora. Tenemos también la palabra profética más segura. Esa está impresa en la palabra de Dios, la palabra profética. No es la profecía, aunque Dios muchas veces usa vasos que en una palabra profética. Aquí se refiere a la palabra escrita, que es lámpara que alumbra en el día oscuro. Cuando vemos el conflicto mundial, si vamos a la palabra, vamos a encontrar las razones, el por qué, el para qué y qué es lo que va a pasar después. Escudriñando la palabra como se debe, lo vamos a hacer. Entonces, dice que estaríamos bien en estar atentos a ello. De esa manera vamos a darle gracias. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, principalmente por las alabanzas, por lo que nos permites hacer, Señor. Para ti, Señor, y para edificación de tu pueblo. Bendice a todos los oyentes con una gran bendición de lo alto, Padre. Tú conoces las necesidades en cada familia, en cada hogar. Lo ponemos en tus manos, Señor, porque, aleluya, si alguien puede hacer los cambios en las vidas, eres tú, Padre. También a nuestros hermanos de fuera del país y de otros países, bendíceles grandemente, Señor. Aleluya, tu palabra dice que tu oído está atento a las peticiones del justo, Padre, cuando clama. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te seguimos pidiendo por los enfermos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sea todo hecho conforme a tu voluntad. Amén, Señor. Amén. Y también agradecerles a todos ustedes, hermanos y amigos, su compañía, que nos hayan acompañado a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Aquí, aleluya, estamos un pequeño grupo, un pequeño equipo que queremos ser de bendición para ustedes. Y les saludamos, les deseamos lo mejor de lo mejor. Nos encontramos la próxima, si Dios nos lo permite, que creo que mientras Él no venga, Él nos lo va a permitir. Dios les bendiga y hasta la próxima. Es tarde ya, pues ya se empiezan a mirar las sombras del atardecer. Es tarde ya, pues ya los tiempos nos enseñan
de estos días el final se mira ya. Los cumplimientos de las cosas que Joel profetizó. Es tiempo ya de prepararse, pues se acerca de esta etapa su final. Es tarde ya, la golondrina que anidaba en tu ventana y emigró. Es tarde ya, la vieja higuera de aquellos tiempos antiguos floreció. Es tarde ya, que aún te preguntas de tu vida qué fue lo que sucedió. Recuerdas hoy que en algún tiempo predicaste la palabra del Señor. Y ahora que has comprobado que la vida es un momento nada más, ¿qué esperas ya? Que se termine la paciencia del que un día te llamó. ¿En dónde estás? Mira qué triste y qué vacía se encuentra tu vida hoy. Pero eso fue porque olvidaste las promesas que un día hiciste al Señor. Debo decir que de tus labios yo escuché la palabra del Señor y el corazón no se resigna, amado hermano, verte irá a la perdición. Es tarde ya, pero ahora es tiempo que decidas regresar a tu lugar antes de que llegue a tu vida el cumplimiento de los juicios del Señor. Mira por ti y date cuenta que los años de ilusión volaron ya. Piénsalo bien, porque la forma en que ahora vives apartado del camino tiene muy triste final. Vuelve al Señor, hermano mío, que no es tiempo de que puedas regresar. No esperes más, que tu enemigo quiere verte terminado hasta el final. Recuerda que seguir pagando en esta vida sin Jesús es por demás. Es perdición, pues cada día que vivimos va cortando de Dios la oportunidad. De Dios. Y como les digo, Él es el que provoca el querer como el hacer en nosotros, pero para eso necesitamos rendir nuestra voluntad. Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer lo que tú dices.